Muy buenas tardes. Estamos aquí con las profesoras Irma Hernández López, que es psicóloga, licenciada en psicología, y la maestra Elizabeth Trejo Espinosa, que es licenciada en educación especial. Muy buenas tardes, maestras. Buenas tardes. Les agradezco la oportunidad que me brindan de compartir con ustedes esta charla y esta serie de información que es un tanto muy interesante, que creo que tiene mucho que ver con el área en el que nos desenvolvemos. Principalmente la escuela es potenciadora de esas habilidades cognitivas y que obviamente permiten a los alumnos aprender más y mejor. Bueno, maestras, aprovecho la ocasión para presentarlas y que obviamente ustedes que se encargan de la educación especial, principalmente el área de USAER, es un área que es muy importante más en esta escuela secundaria técnica 80 Rafael Ramírez. Nuevamente, buenas tardes y Buenas gracias tardes. por la oportunidad. ¿Cuál es su función específica en esta escuela? Bueno, estamos en el área de pedagogía de la USAER y se encarga de propiciar en toda la escuela la inclusión educativa de los alumnos que enfrentan alguna barrera, pero le damos prioridad a los alumnos que tienen discapacidad. Ok, qué interesante, maestra. Maestra Irma, ¿qué es la cognición, maestra? Bueno, la cognición es la facultad o la capacidad que tenemos los seres humanos para apropiarnos de la información. Y bueno, se ponen en juego aquí pues las diversas habilidades cognitivas, pues que ya conocemos todos: memoria, percepción, atención, razonamiento. Y bueno, en cada uno de nosotros pues esto se desarrolla de manera diferente porque depende mucho de las experiencias a las que estemos expuestos o de las situaciones de aprendizaje a la que tengamos oportunidad de acceder. Eso significa que si yo siento, aprendo. Si sentimos, aprendemos; si vemos, aprendemos; si tocamos, aprendemos; y, o sea, todo lo que tenga que ver en interacción con el medio son posibilidades de aprendizaje, y las procesamos también dependiendo de la forma como se nos presente ese aprendizaje. Ok, eso significa que si yo tuve una experiencia un tanto agradable, ¿eso se aprende mejor que una desagradable o todo sí? La situación es que si a mí se me presenta el aprendizaje acorde a mis intereses, a mis necesidades e intereses, entonces me va a resultar significativo. No. En ese sentido, bueno, el aprendizaje puede ser o es muy importante. De lo contrario, sería una situación poco significativa para mí, entonces pues igual no lo aprendo, y no me va a servir para ser funcional en mi vida cotidiana, entonces pues Lo dejo de lo lado. dejo de lado, Ah, ok. exactamente. Qué interesante. Maestra Eli, ¿qué son las habilidades cognitivas? Pues son todas las herramientas que tenemos los seres humanos, todos, absolutamente todos los seres humanos. Los seres humanos nacemos con esas herramientas que nos permiten estructurar la información, estructurar nuevos conocimientos, nos permiten adquirir toda la información que recibimos del medio y Ujú. procesarla, transformarla para construir aprendizajes o experiencias, ¿no? Tenía otra pregunta que había estructurado, valga la redundancia, pero ustedes han manejado mucho el contexto como potenciador de aprendizaje, como en el medio donde se desenvuelve la persona. No hablemos nada más de los alumnos, sino de las personas, ¿no? Porque la maestra Irma hace rato decía, todos aprendemos, o sea, todo ser humano aprende con diferente nivel, tal vez con diferentes posibilidades, con diferentes formas, con base, nos decía, la experiencia, ya sea grata o desagradable, pero ya sea que uno se apropie de lo que más le interese, eso entendía hace rato, ¿no? Esto significa que el contexto es determinante en el aprendizaje. Sí, consideramos que es determinante definitivamente, porque si un niño no tiene riqueza en situaciones de aprendizaje, si no es estimulado o si es poco estimulado, entonces él va a ir teniendo muchas lagunas a lo largo de su vida, de manera que cuando llegue a determinada edad hay aprendizajes que se les van a hacer muy complicados. ¿Por qué? Porque no han tenido experiencias, porque sus conocimientos previos son muy limitados, su conocimiento del medio es muy limitado. Entonces, todos los aprendizajes nuevos que les vayan llegando van a ser
van a ser complicados para ellos, van a tener situaciones difíciles en análisis y síntesis, en procesamiento de la información. Por eso es muy importante que los ambientes de aprendizaje sean estimulantes para todo el mundo. Cierta ocasión leía un texto referente al desarrollo de habilidades cognitivas. En ese el libro citaba a Aristóteles, y Aristóteles decía que el conocimiento o el aprendizaje de las personas o la inteligencia de las personas, un 50% depende del contexto. El otro 50% nos maneja que es una cuestión de genes, de genética. ¿Esto es cierto? Pues a nuestro punto de vista, el contexto tendría un porcentaje mucho más elevado. Sí consideramos que la genética tenga que ver. Sin embargo, yo creo o creemos que, vuelvo a lo mismo, a lo mejor soy muy repetitiva, pero vuelvo a lo mismo. Las situaciones de aprendizaje, la estimulación que se le dé a un niño puede ser determinante para su situación cognitiva. No importa, y vuelvo también a lo mismo, la forma como se le presente este aprendizaje al niño. Se habla mucho de los estilos de aprendizaje, de los ritmos de aprendizaje. Entonces, si me ayuda un poquito, el de los visual, kinestésico, los estilos de aprendizaje. Entonces, si se manejan esos estilos realmente como se deberían de manejar, pensamos que sí independientemente de lo genético, sí se podrían desarrollar grandes habilidades en los niños, grandes habilidades. Sí, porque bueno, recordando el texto del que le comento, planteaba un caso de gemelos y que fueron adoptados en diferentes contextos, y nos decía esa disparidad de logros, ¿no? Entonces, sí, obviamente el contexto es determinante. Es determinante. Bueno, maestra Eli, ¿cómo se desarrollan las estructuras cognitivas y el procesamiento humano de la información? Es muy interesante. Es como esos jueguitos que van armando, ¿cómo se llaman esos juegos? De bloques. De ensamble, ¿no? Bueno, así yo como el Lego. puedo. Exacto, como un juego así, ¿no? Que empieza con estructuras pequeñas. El ser humano va aprendiendo desde bebé cómo se caen las cosas, los colores, la información que pasa a su alrededor, las texturas, el agua, ¿no? Y con eso va haciendo un bloquecito y va comprendiendo conceptos básicos, ¿no? Después, entre más grande, la estructura va creciendo, ¿no? A la vez que voy poniendo otro bloque con nuevos conocimientos, voy interactuando ahora con los primos, ahora entro a la escuela y en la escuela me enseñan canciones, cuentos, veo imágenes, y con todo eso se va procesando toda la información que va entrando y se va armando y construyendo una estructura más grande, una estructura más compleja, más rica, y obviamente cada vez los análisis que hace un ser humano pues son mucho más significativos, mucho más profundos, ¿no? Alcanzan mayores pues análisis, mayores construcciones, y sus conceptos obviamente van creciendo cada vez más, ¿no? Es muy didáctica usted en el ejemplo, me parece magnífico, muy digerible para entenderle, maestra. Bueno, ¿y qué recomiendan, maestras, a los docentes? ¿Qué recomiendan a los docentes para apoyar a sus alumnos en este desarrollo de habilidades cognitivas? Pues primero que nada, yo creo que es así básico, tener un conocimiento exhaustivo de cada uno de los niños. O sea, si no los conocemos, difícilmente vamos a poder hacer una buena planificación. O sea, tenemos que conocerlos a detalle, conocer sus necesidades, sus intereses, qué les gusta, qué no les gusta, y a partir de eso, entonces vamos a hacer una planificación tomando en cuenta todos lo que platicamos, los estilos de aprendizaje, los ritmos, e ir desarrollando esas habilidades, poniendo en juego, valga la redundancia, sus habilidades cognitivas, es decir, manejar diálogo, conversación, investigaciones, situaciones que a ellos que puedan poner en juego esas habilidades, que los puedan comprometer, que puedan desarrollar sus análisis, su síntesis, y que ellos mismos trabajen y se den cuenta de lo que saben y de lo que son capaces, porque también es importante eso, pero también es importante trabajar la parte afectiva, es decir, que ellos los conozcan
y que trabajen mucho esa situación de emociones, porque a veces una situación emocional negativa en una persona sí puede llegar a entorpecer severamente sus habilidades cognitivas o el desarrollo de sus habilidades cognitivas. Eso quiere decir que si yo tengo un maestro de aquellos dictadores que únicamente me repriman o lejos de ayudarme, me estaría perjudicando. Enormemente, enormemente, sí, definitivamente, porque entonces yo perdería el interés. A mí me estarían presentando el aprendizaje de una manera que para mí no resultaría interesante, además de que me sentiría así como que humillado, o a lo mejor no me está dejando expresarme, o no me está dejando, o simplemente yo me estoy dando cuenta que no le interesa conocerme. Entonces, pues sí, definitivamente la relación maestro-alumno es importantísima. Yo creo que como docentes tendríamos que reconceptualizar nuestra función, ¿no? De hecho, podemos ver en las aulas que a menudo se presentan docentes que lejos de promover estas formas de aprendizaje tan variadas, tan diversas, llegan a ser tan rutinarios, ¿no? Tristemente, usted me daba la razón. Si yo tengo un maestro muy así, muy tradicional, pues creo que lejos de apoyarme me estaría limitando. Y más con los adolescentes, yo considero, porque pues ellos tienen otros intereses muy diversos, Sí. muy diferentes y diversos a los nuestros. Sí, totalmente. Bueno, ya entrando al área de su trabajo, ¿cómo podríamos trabajar o cómo podríamos potenciar las habilidades cognitivas con un alumno con barreras de aprendizaje? Bueno, primero hay que basarnos en el principio que un niño, por más limitado que esté la situación, ya sea una situación de discapacidad o una situación en donde el niño tiene pues un procesamiento limitado, o el niño tenga una discapacidad auditiva o cualquier tipo de limitante física o biológica, no impide que el proceso cognitivo sea igual que cualquier otro niño. El hecho de que un niño no vea, el hecho de que un niño no escuche, o que un niño tenga una lesión cerebral, ¿no? Y que tenga una discapacidad intelectual, va a limitar, pero no va a impedir. Ya. El proceso de conocimiento va a ser exactamente el mismo, pero limitado, ¿no? Exactamente el mismo, como por ejemplo, como el ejemplo que poníamos del juego, va a ir adquiriendo la misma información y construir un concepto. Con esos conceptos básicos va a volver a construir o a tener más información, a construir un concepto más complejo. Entonces, la forma en la que el cerebro lo hace es muy similar, solo que más bajita o más limitada o sí, más limitada, lo que implica que un maestro no le tendría que dar conceptos muy grandes o información muy grande, sino conceptos muy básicos, información muy concreta, muy específica, y apoyarse mucho de las imágenes, de videos, de sonidos, de una exploración más natural, ¿no? Con los conocimientos. Pero el proceso intelectual va a ser el mismo, pero más limitado, más bajito, ¿no? Más obstaculizado, pero la forma, el mecanismo es el mismo. Y aparte contamos con una cosa muy bonita que se llama plasticidad neuronal. Ya, otra cosa muy interesante. La plasticidad neuronal permite que cuando haya una lesión cerebral, hay un área dañada en el cerebro. Entonces las demás redes, los demás áreas del cerebro permiten como estirarse para cubrir el área dañada. La necesidad. Entonces hay un proceso en el cerebro que sustituye el área dañada estirándose las otras, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, un niño ciego, ¿no? Sí. Está limitada toda la percepción visual, pero se van a estirar más las otras funciones, por llamarlo de alguna manera, se van a potencializar más. La función auditiva, la función olfativa, las demás, el sonido, todas las demás funciones que rodean al ser humano se van a potencializar más para poder cubrir al área dañada, ¿no? Y en el caso de la discapacidad intelectual sucede lo mismo, hay un área dañada en cuanto al análisis,
pero hay un esfuerzo en el cerebro como para cubrir esa lesión, ¿no? Entonces, un niño en concreto en un aula o en una escuela, un niño que tiene una discapacidad intelectual va a aprender, obviamente va a aprender, ¿no? Va a aprender ideas generales, no a lo mejor conceptos complejos, pero sí va a entender ideas generales, sí va a entender algunas aplicaciones de esos conocimientos a su vida diaria. Cuando los conocimientos no son aplicables como la química, como la física. Si no le es significativo. Ajá, si no lo vive el niño, obviamente pues no lo va a poder aprender. Pero cosas de español, aprendizajes de matemáticas que él pueda aplicar en la vida cotidiana, aprendizajes de español, de ciencias, que sí los puede experimentar, por ejemplo, no sé, el agua hirviendo, la vaporización, sí, ¿no? La lluvia, todas las cosas que él pueda ver, sentir. Creo que cuando éramos niños alguna vez hubo quienes vimos que se quemaron con el cerillo, ¿no? Por querer experimentar. Así es. ¿Y cómo sería la evaluación? ¿Qué recomendaría evaluar a un niño en esta situación? Bueno, Irma comentó que era muy importante conocerlos, ¿no? Entonces, a partir de la base de lo que sabemos de él, y el cambio que pudo tener el niño o el salto que pudo dar con el nuevo aprendizaje es el que se va a evaluar. Estaríamos hablando de niveles de logro. Ajá. Sí, pero yo creo que lo que dijo Irma es muy importante. Si no conozco al niño, por ejemplo, tengo un niño con discapacidad intelectual, pero no lo conozco. Entonces, obviamente, por más que el niño se esfuerce y participe en las actividades, no va a lograr nunca lo que otro niño de su grupo que no tiene una discapacidad intelectual va a alcanzar. Entonces, si yo no lo conozco y no sé cómo lo recibí, no voy a poder advertir los cambios que tuvo a través del nuevo aprendizaje, ¿no? Entonces la evaluación tendría que estar muy clara en quién estoy recibiendo, cómo estoy recibiendo a mi alumno. Y el avance. Y el avance, qué le significó, como decía Emma, ¿no? Que aprendió, qué le significó y cómo lo puede aplicar. Perfecto. En la vida diaria. ¿Cómo evaluar o cómo trabajar este asunto con un niño que tiene problemas auditivos, con sordera específicamente? ¿Cómo el niño con una discapacidad auditiva sufre mucho con los conceptos, porque no escucho todo el vocabulario desde bebé, ¿no? Desde niño, o no lo escucho bien, ¿no? Según el grado de pérdida auditiva. Si no escuchó los conceptos, si no escuchó el lenguaje, o si no fue claro esos conceptos o no los escuchó perfectamente, obviamente va a tener problema cuando se enfrenta a un lenguaje científico. Cuando se enfrenta a un lenguaje que ya no significan objetos y que ya no significan cosas, ¿no? Que ya no significa rojo, azul, frío, caliente, sino que hay conceptos abstractos. Entonces, eso le va a obstaculizar muchísimo el que él pueda construir conceptos más abstractos, porque hay un hueco. Como en el juego, no hay piezas. No hay piezas. Entonces, cuando estoy hablando de qué es la molécula, ¿no? Si me falta el átomo. O que es un binomio, ¿no? Y todas esas palabras, la factorización, todas esas palabras, hay huecos en el niño del lenguaje, conceptos que faltan cuadritos de ese juego, entonces no le van a permitir construir un nuevo conocimiento, ¿no? Y hay palabras que confunden, ¿no? Por ejemplo, una niña que aquí hay, una chica con pérdida auditiva, leía, la tutoría es un espacio en donde los adolescentes pueden construir y comunicarse entre el grupo, ¿no? Entonces yo le decía, ¿qué es un espacio? Y la niña me decía, es un cajón. Entonces, ese concepto espacio, que es visto en el libro como un espacio abstracto en donde el grupo se va a reunir a platicar, ella lo ve como un cajón, ¿no? Porque para ella un espacio es un hueco. Lo relaciona con un cajón. Entonces, todas esas confusiones que se dan porque no están los conceptos básicos, limitan muchísimo el conocimiento. En concreto, ¿qué tendría que hacer un maestro? Pues permitir la información muy básica. La información que tienen los libros no es accesible a un niño con pérdida auditiva. Entonces tendría que ser información muy básica, ideas muy generales y sobre todo también mucha ayuda visual
entender los conceptos con videos. Eso quiere decir que un docente no puede trabajar una sola planeación para todo el grupo. No podemos estandarizar. No tendríamos que. No se tiene que hacer. No se tiene. Entonces, es muy, muy importante. Y es complejo, ¿no? También. Sí, pues olvídese, es un trabajar, pero creo que para eso estamos, ¿no? Yo siempre he dicho que la función del docente, además de ser muy humanista, es muy laboriosa. Y el docente nunca termina de aprender. Es la persona que creo que debe de tener una actualización. Yo a veces le llamo en algunos escritos que he realizado perpetua, porque los cambios son vertiginosos y son continuos, ¿no? Entonces, todo esto creo que un docente promedio lo debe de conocer. Debemos de estar viendo con quién estamos trabajando, con qué materia estamos trabajando. Conocer al grupo es aventurarse a muchas cuestiones, a muchas necesidades, porque somos tan diversos y dentro de esa diversidad cada uno tiene sus propias áreas de oportunidad que ahora les llamamos, ¿no? Espacios, como decía, esos espacios, esos huecos que se deben de ir llenando poco a poco. Pues maestras, muchas gracias. Es muy emocionante, nos podríamos pasar toda la tarde aquí dialogando al respecto de las habilidades cognitivas y gracias por la oportunidad. He aprendido demasiado, créanmelo, les agradezco esta oportunidad, el espacio. Yo sé que ustedes me decían hace rato, lo estamos haciendo por contribuir. Créanmelo que se han contribuido y demasiado, creo que de ese conocimiento con el que empezamos se acrecentó demasiado y muchas gracias nuevamente. Me despido, maestra Irma, maestra Eli, gracias por esta oportunidad y bueno, amigos que nos observan, les mandamos un saludo desde la secundaria técnica número 80, Rafael Ramírez, desde Atizapán de Zaragoza. Buenas tardes. Buenas tardes.